Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Mi nombre es Saúl López Santizo. En este momento vamos a escuchar una edificante enseñanza en Marcos 12, del 13 en adelante hasta el 27. Jesús les dice a unas personas que lo estaban interrogando: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Vamos a ver a quiénes les dijo Jesús estas palabras y por qué. También a quienes les dijo Jesús: dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y el objetivo es ver qué podemos nosotros aprender para aplicarlo a nosotros el día de hoy. En los últimos días de la vida del Señor en la tierra, en Jerusalén, muchos de sus enemigos le acechaban, tratándole de hacerle caer en alguna trampa para acusarlo, y ya que ya habían decidido matarle. Pero él, con sus respuestas, demostró que tenía una sabiduría mayor que lo que ellos se imaginaban. Inicialmente, dice nuestra narración, que algunos de los escribas y de los herodianos fueron enviados para hacerle una pregunta a Jesús con el fin de sorprenderle en algunas palabras. Y cuando ellos llegaron le dijeron: Maestro, sabemos que eres veraz y que no buscas el favor de nadie, porque eres imparcial y enseñas el camino con verdad. ¿Es lícito pagar impuestos al César o no? ¿Pagaremos o no pagaremos? Pero él, dándose cuenta de su hipocresía, les dijo: ¿por qué me estáis poniendo a prueba? Traedme un denario para verlo. Se lo trajeron y él les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Y ellos le dijeron: del César. Entonces Jesús les dijo: dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaban de él. Están entonces aquí los fariseos, que eran un grupo religioso que se caracterizaba por ser estrictos cumplidores de las formalidades externas de la ley, de las tradiciones, pero como sabemos nosotros tenían mucha hipocresía. Y los herodianos era un grupo que gobernaban Israel en nombre de los romanos, y ambos tenían un punto de vista opuesto acerca de pagar impuestos. Los fariseos se oponían, los herodianos estaban de acuerdo. Entonces, en este caso se unieron porque tenían un enemigo en común, que era Jesús. Inicialmente entonces le hacen a Jesús lo están adulando, una adulación, pero Jesús, viendo la intención hipócrita de ellos, porque ellos querían que Jesús les contestara un sí o un no, y cualquiera de estas dos respuestas pondría a uno de los dos enemigos en contra de Jesús. Pero Jesús no les sigue la corriente para contestar como ellos creían. Primeramente, descubrió la intención que ellos tenían, y él se enfoca en la verdad para ellos, para todos y para nosotros. Estamos en dos mundos, en dos dimensiones, una terrenal y otra espiritual. Sabemos nosotros que lo espiritual domina sobre lo terrenal, lo material. En estas dos dimensiones tenemos nosotros deberes. El apóstol Pablo dice en Romanos 13:1 que nos sometamos a las autoridades, y 1 Pedro 2:13 dice también que por causa del Señor nos sometamos a toda institución humana. Nuestro deber entonces aquí es pagar los impuestos, pero ante todo
Y en primer lugar debemos darle al Señor lo que es de Él. El Salmo 24:1 dice: del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Debemos dar nosotros lo que es del Señor, los diezmos, las ofrendas, darle a los pobres, ser generosos. Y como dice Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas que necesitamos en este mundo material serán añadidas. Luego vienen otro grupo a hacerle otra pregunta al Señor Jesús. Este grupo se llamaban el grupo de los saduceos. Y los saduceos eran una secta minoritaria del judaísmo, pero eran muy importantes dentro del Sanedrín. Ellos colaboraban con los romanos los nombraban a ellos para ser sumos sacerdotes. Los saduceos era un grupo entonces con un poder social y económico muy importante, pero eran materialistas. Ellos no creían en la resurrección, no creían en los espíritus, no creían en los ángeles, pero básicamente no creían en la resurrección. Entonces, aquí le van a hacer una pregunta al Señor tratando de burlarse y tratando de que Él cayera en alguna palabra. Los saduceos creían y aceptaban solamente el Pentateuco, lo que se ha llamado la Torá, los primeros 5 libros de la Biblia. Entonces, en base a esto le hacen una pregunta, le presentan a Jesús un caso supuesto en base a Deuteronomio 25, del 5 al 6, donde está una ley que se llama del levirato, donde una mujer viuda que no había tenido hijos, se debía de casar con uno de sus hermanos. Esto lo hacía la ley de Moisés para la protección de la viuda y para perpetuar la descendencia de las familias. El caso que le presentan a Jesús era de 7 hermanos que se iban casando sucesivamente con la viuda y se iban muriendo hasta que se murieron todos sin dejar descendencia. Entonces la pregunta era: en la resurrección, ¿de cuál de ellos, de los 7, será mujer? Pues los 7 la tuvieron por mujer. Entonces, si el Señor contestara como ellos querían y tenían ideas preconcebidas, posiblemente estaban diciendo algo en contra, pero Jesús le respondió: ¿no es esta la razón por las cuales estáis equivocados, que no entendéis las Escrituras ni el poder de Dios? Porque cuando resuciten de entre los muertos, ni se casarán ni serán dados en casamiento, sino que serán como los ángeles en los cielos. Y en cuanto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés, en el pasaje de la zarza, cuando Dios le habló diciendo, y aquí le cita Éxodo, el capítulo 3, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Él no es Dios de muertos, sino de vivos. Vosotros estáis muy equivocados. En primer lugar, entonces, ellos estaban equivocados por no entender las Escrituras, por verlas en una forma superficial, con ideas preconcebidas y materialistas. Sabemos nosotros que las Escrituras se tienen que entender con una mente espiritual, porque es un libro espiritual y debemos conocer a Dios personalmente. Él nos revela su palabra y nos revela su poder. Dios es un Dios sobrenatural que puede resucitar los muertos y tiene un plan definido para nosotros en el futuro. Vamos a ver entonces que estamos en 2 dimensiones, una dimensión material y otra dimensión espiritual, pero también si hemos nacido de nuevo, por eso es la importancia de conocer a Cristo como Salvador, tenemos 2 naturalezas,
una naturaleza terrenal y una espiritual. En 1 Corintios 15, 5 y 6, Pablo dice que ni la carne ni la sangre heredarán el reino de los cielos. Y también Jesús les está citando en lo que acabamos de ver en Éxodo 3:6, les cita el Pentateuco también, donde el Señor se identifica como un Dios vivo y que da vida. Para concluir entonces, vamos a ver, debemos de comprender que necesitamos de un entendimiento espiritual para conocer, y para conocer el poder de Dios necesitamos a Él conocerlo personalmente, con fe, a través de Jesucristo. La palabra de Dios dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por siempre, y sus milagros están vigentes hoy, siempre que nosotros nos acerquemos a Él con fe y con necesidad. Como creyentes en Cristo, entonces, tenemos dos naturalezas, una terrenal para vivir aquí y una espiritual para comprender las cosas de Dios, para comprender su palabra, con el fin de vivir una vida abundante y para prepararnos para la eternidad. Debemos de vivir aquí en esta tierra dependiendo totalmente de un Dios sobrenatural y sirviendo con amor a nuestro prójimo, con la esperanza de la resurrección, o sea, la transformación que nos dará el Señor en su segunda venida. Y como seres con dos naturalezas, debemos cumplir nuestros deberes civiles también, aquí, así como también hacerlo todo con una visión de eternidad, con la fe en Dios, el amor al prójimo y la esperanza de algo mejor que el Señor tiene para con nosotros. Que Dios te bendiga en este momento, que te guarde. Espero que la gracia de Dios esté sobre ti y que tengas paz. Te invito a escuchar otra vez este video, a compartirlo, a que nos des un like, a ver los anteriores, a seguirnos en los próximos. Y si no te has inscrito, te invito a que te inscribas, siempre haciéndole un clic a la campanita para poder recibir las notificaciones. Amén.